Bienvenidos, mi nombre es María Eugenia Godoy, soy la profesora adjunta de la Cátedra de Cálculo y Matemática Financiera. En este video vamos a abordar el tema de inflación, que es el último tema de esta unidad número 1 que ustedes están estudiando. Vamos a comenzar definiendo qué es la inflación. ¿Sí? La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Esto quiere decir que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, es decir, una pérdida del valor real del medio de intercambio y unidad de medida de una economía. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? Que cuando existe inflación, ningún análisis financiero es válido si no se toma en cuenta esta variación en el tiempo del signo monetario, sea cual sea su magnitud. Surgen así algunos conceptos nuevos e importantes para analizar. Fíjense, nosotros tenemos aquí la tasa aparente o tasa nominal, la tasa I, que es la tasa con la que hemos venido trabajando hasta este momento. Esta tasa I es la tasa activo-pasivo de mercado que no está corregida por la inflación. Por lo tanto, no da una idea de rendimiento o costo financiero real de una operación, ya sea de inversión o de financiación, ya que no mide en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo. Luego, aparece ahora, presentamos la tasa de inflación, que la vamos a denominar con una H. ¿Qué es? Es el incremento en el precio de los bienes y servicios y, por lo tanto, representa la pérdida del poder adquisitivo. Esta tasa H varía de periodo a periodo y, por lo tanto, va produciendo una variación que es acumulativa, tal como ocurre con el interés, ¿sí? Tal como ustedes lo han visto en el interés. Finalmente aparece esta nueva tasa R, esta tasa real de interés, que es la tasa de interés pura, es decir, es la tasa que está libre del efecto inflacionario. Si ustedes son curiosos y tienen ganas, tienen ahí un enlace a un video intervenido que les va a ayudar a repasar estos primeros conceptos que hemos visto de inflación. Veamos ahora cómo se mide la inflación. ¿Cómo se mide? Mediante la evolución de algún índice de precios, ¿sí? Bueno, muy bien. Existen varios índices de precios para medir la evolución que tienen los precios. Cada uno explica el comportamiento de los precios de un grupo de productos específico. Cada producto que forma este conjunto, o sea, cada uno de estos productos forma un conjunto que se llama canasta e interviene en la misma con cierta ponderación. Fíjense, acá hay una pequeña imagen que nos ayuda a entender gráficamente cómo se entiende la inflación. ¿Sí? Dice, es la reducción en el poder de compra del dinero, esto de la pérdida del poder adquisitivo. Tenemos 10 pesos de 1970 y 10 pesos de 2019. Y vemos que en 1970, con 10 pesos, en ambos periodos, digamos en 1970 y en 2019, el valor nominal es el mismo, 10 pesos. Pero fíjense que el valor real es distinto, porque yo en 1970 podía adquirir muchas más cosas que las que podría adquirir en 2019 con el mismo dinero. ¿Sí? Recuerden que los índices, dentro de los índices de precios que más se utiliza está el índice de precios al consumidor. Los índices se construyen a partir de un determinado momento que se toma como base y que se le asigna el número 0 o 100. En ese momento se le asigna a la canasta, que tiene un precio conocido en pesos, este valor índice sea 1 o 100. Luego, a medida que los precios se modifican, cambia el precio de la canasta y se calcula el nuevo índice teniendo en cuenta la ponderación de cada artículo que está incluido dentro de la canasta. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces cómo calcularíamos la tasa de inflación.
Como dijimos, la tasa de inflación de un periodo determinado es el incremento relativo del índice de precios del grupo de productos que se haya elegido. Para hacer este análisis vamos a pensar en términos de capital inicial y capital final, ¿sí? En función de lo que nosotros ya conocemos, de lo que ustedes han visto en los videos de la profesora Sandra. Entonces vamos a pensar el índice del momento 0 como un capital inicial y el índice del momento 1 como un capital final. Si nosotros queremos llevar, ¿sí? Queremos llevar este valor al homogeneizarlo para que tenga el mismo valor en el momento 1, podemos decir que el índice del momento 1 va a ser igual al índice del momento 0 por 1 más H1, donde H1, ¿sí?, representa la inflación, es la tasa de inflación. Si empezamos a trabajar algebraicamente, ¿sí?, al índice sub 0 lo pasamos al otro miembro dividiendo y nos va a quedar I1 sobre I0 igual a 1 más H1, ¿sí? Y si despejamos H1, vamos a decir que esta tasa de inflación es igual al índice del momento 1 sobre el índice del momento 0 menos 1, donde 1 más H1 es el factor de ajuste por inflación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en los videos anteriores hemos visto el factor de capitalización y el factor de actualización? Bueno, en este caso, 1 más H1 es el factor de ajuste por inflación. Y H1 es la tasa de inflación periódica. ¿Por qué periódica? Porque es de un periodo. Corresponde a este periodo que está entre 0 y 1. Entonces, un recordatorio importante. I0 e I1 son índices y H1 es la tasa periódica de inflación. ¿Sí? Esto parece una tontera, pero por ahí cuando ustedes tienen muchos datos, les cuesta ubicarse cuáles son los índices y cuáles son las tasas. Por eso es importante que lo aclaremos en este momento para que ustedes lo vayan internalizando. Bien, vamos a ver ahora, ya vimos cómo calcular la inflación de un periodo, vamos a ver ahora cómo ajustar por un periodo un capital. Entonces, a nuestro diagrama unidimensional que vimos recién, a nuestro diagrama temporal, le vamos a agregar ahora el capital inicial y el mismo capital inicial ajustado por inflación al momento 1. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir, bueno, este capital inicial ajustado por inflación al momento 1 va a ser igual al capital inicial sobre el índice del por el índice del momento 1 sobre el índice del momento 0. Y nosotros ya vimos que I sub 1 sobre I sub 0 es igual a 1 más H1. Es decir, que también podríamos escribir el capital inicial por 1 más la tasa de inflación del periodo. Podemos aplicar indistintamente cualquiera de las fórmulas. Va a depender de cuáles sean los datos con los que nosotros contemos. En la actualidad los datos están muy disponibles, digamos, no es información que sea difícil de conseguir. Pero en los ejercicios que nosotros a ustedes les presentamos para resolver, por ahí van a tener disponibles índices, por ahí van a tener disponible tasas. Pueden usar cualquiera, o sea, van a tener que elegir la fórmula en función de los datos con los que cuenten. Bien, vimos cómo calcular la tasa de inflación de un periodo. Ahora, ¿qué ocurre si cuando hay inflación y nosotros queremos calcular la inflación acumulada? La inflación periodo a periodo, a ver cuánto me da, no sé, la inflación en un año. La inflación a lo largo de K periodos, ¿sí? Bien, nosotros lo que vamos a hacer en el video, por ahí, yo voy a explicar dos temas juntos, ¿sí? Por un lado, cómo obtener la tasa multiperiódica o la tasa acumulada de inflación, y por otro lado, cómo ajustar un capital durante varios periodos, ¿sí? En la bibliografía lo tienen separado, pero es indistinto, ¿sí? Es lo mismo. Bien, nosotros tenemos el índice del momento 0, el del momento 1, el del momento 2, el del momento 3, hasta el momento K, ¿sí? Que es con lo que vamos a trabajar. Y tenemos un capital inicial que queremos ajustar por inflación por todos los periodos, hasta el momento K. Bien,
Entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo hago para llevar este capital inicial hasta el momento K? Y decimos, bueno, B sub K va a ser igual al capital inicial para ajustar de B0 a B1, el índice del momento 1 sobre el índice del momento 0. Para ajustar desde B1 a B2, vamos a hacer el índice del momento 2 sobre el índice del momento 1. Para llevar este capital ajustado al momento 2 hasta el momento 3, lo vamos a multiplicar por el índice del momento 3 sobre el índice del momento 2 y así sucesivamente hasta llegar al último periodo, que es el periodo K. Bien, el índice del momento K sobre el índice del momento K menos 1. Si nosotros miramos un poco esta expresión, vemos que tenemos en el numerador y en el denominador y1, y1, y2, y2, y3, y3. Es decir, que podemos simplificar, ¿sí? Si esta fórmula estuviera completa, podríamos simplificar i3 y podríamos simplificar i sub k menos 1. Entonces, si ahora vemos lo que nos ha quedado, fíjense, tenemos b sub k es igual a b sub 0, en el numerador me queda el índice del momento k y en el denominador me queda el índice del momento 0. Es decir, que podríamos decir que el capital ajustado al momento k va a ser igual al capital inicial por el índice del momento k sobre el índice del momento 0. Esto también lo podemos escribir como b sub 0 por 1 más h mayúscula sub k, donde esta h mayúscula sub k es la tasa de inflación multiperiódica, ¿sí? Porque abarca la inflación de los k periodos transcurridos. Si nosotros reemplazamos, ¿sí? Nosotros en la filmina anterior vimos que I sub 1 sobre I sub 0 era igual a 1 más H1, ¿sí? I sub 2 sobre I sub 1 será igual a 1 más H2. I sub 3 sobre I sub 2 es igual a 1 más H3. Entonces, reemplazamos, ¿sí? En la fórmula anterior, reemplazamos por los factores de actualización. Entonces podemos decir que el capital inicial ajustado al momento K va a ser igual al capital inicial por 1 más la inflación del periodo 1, por 1 más la inflación del periodo 2, por 1 más la inflación del periodo 3, hasta el periodo K. Y si nosotros hacemos esta multiplicatoria, vamos a obtener que el capital ajustado al momento K va a ser igual al capital inicial por 1 más H mayúscula sub K, donde H mayúscula sub K es el factor de ajuste multiperiódico. Nuevamente podemos usar una u otra fórmula, dependerá de cuáles sean los datos que nosotros tengamos disponibles. ¿Sí? H mayúscula sub K entonces es la inflación acumulada en los K periodos. Bien, acá se me quedó esta fórmula sin animación, pero vamos a continuar. Sí, vamos a ver ahora la tasa de inflación periódica promedio. Nosotros acabamos de ver esta fórmula, ¿no? Que 1 más HK es igual a 1 más la inflación del primer periodo por 1 más la inflación del segundo periodo por 1 más la inflación del tercer periodo hasta 1 más la inflación del último periodo, que en nuestro caso es K. ¿Sí? Tenemos el diagrama temporal, exactamente igual que como lo vimos recién, y tenemos las inflaciones de cada uno de los periodos. ¿Qué pasaría si nosotros queremos tener una tasa promedio, una tasa de inflación promedio? Y acá nos pondríamos a pensar, ¿sí? ¿Cómo resuelvo yo esto? ¿Cómo hago para obtener una tasa promedio? Bien, entonces nosotros podemos pensar que la inflación es acumulativa. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién, lo dijimos hace un ratito, ¿no? Que actúa como el interés, ¿sí? Es acumulativa. Es decir, que podríamos aplicar el concepto de tasas equivalentes que vimos previamente. Y podríamos decir entonces que la tasa periódica promedio aplicada K veces daría el mismo resultado que la tasa multiperiódica aplicada una vez. A ver, ¿cómo sería esto? Nosotros podríamos decir que la tasa multiperiódica aplicada una vez nos debería dar el mismo resultado que la tasa promedio que obtengamos aplicada K veces, ¿sí? Eso es lo que yo acabo de decir. Entonces, si despejamos para obtener la inflación periódica promedio,
vamos a decir que esta inflación periódica promedio es igual a 1 más la inflación acumulada en los K periodos elevado a la 1 sobre K menos 1, ¿sí? Y esta es la tasa de inflación periódica promedio. Bien. ¿Qué ocurriría si la inflación es constante durante todos los periodos? ¿Sí? Nosotros tenemos una inflación de un determinado nivel que es constante durante los K periodos. Y bueno, entonces la inflación acumulada en ese periodo, en los K periodos, va a ser igual a 1 más la H por 1 más la H por 1 más H por 1 más H. ¿Sí? Es decir, que si queremos obtener la H acumulada o la H periódica, digamos, la H periódica, ¿por qué les muestro esta fórmula? Porque podría ser que no supiéramos, que nosotros tuviéramos como dato que ha sido constante, pero que no la conociéramos. Y como dato tuviéramos la inflación acumulada. Entonces, aplicando la misma fórmula que vimos en la filmina anterior, podríamos obtener la H constante, ¿sí? La H constante va a ser igual a 1 más la H acumulada elevado a la 1 sobre K menos 1, ¿sí? Es el mismo concepto, solo que en la filmina anterior vimos que las inflaciones no eran constantes. Si fueran constantes, se resuelve de la misma manera, ¿sí? Y a partir de una inflación constante también podemos obtener la inflación acumulada en K periodos, ¿sí? Esto es simplemente haciendo pasajes de término y despejando la que fuere nuestra incógnita. Bien. Obtenemos así la tasa de inflación constante a partir de una tasa de inflación acumulada como dato, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora un tema que es muy importante, y es la relación que existe entre la tasa aparente, la tasa real y la tasa de inflación. Cuando hay inflación, la expresión que relaciona el capital final con el inicial, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan es A igual a B por 1 más I, se transforma en una relación aparente, ¿sí? Como I pasa a ser la tasa aparente, esta relación de A es igual a B por 1 más I, también es una relación aparente, ya que A va a ser mayor que B solo en términos nominales, pero en términos reales puede ser que este crecimiento no sea real, ¿sí? Y puede ser que el capital sea nulo, es decir, perdón, que el crecimiento haya sido nulo o incluso que haya sido negativo. ¿Cuándo sucedería esto? Y si la tasa de inflación fuera igual o mayor respecto de la tasa periódica de interés. ¿Sí? A ver, lo vamos a poner un poquito más claramente utilizando este diagrama, ¿sí? Y lo vamos a analizar. Vamos a tener en el eje de las abscisas el tiempo, ¿sí? Y los índices. Y en el eje de las ordenadas vamos a tener el dinero. Nosotros vamos a partir de un valor inicial, de un capital inicial, B sub 0. ¿Sí? B sub 0 es el capital inicial en moneda nominal. Bien, ¿qué pasa? Hay inflación. Entonces nosotros queremos expresar este valor nominal, este capital inicial en valores nominales, en un capital inicial en moneda homogénea del momento 1. Y para eso lo que hacemos es multiplicar a mi capital inicial por 1 más la inflación que haya habido en este momento 1, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí es el crecimiento del capital por el efecto inflacionario, ¿sí? Pero B sub 1 sigue siendo un capital inicial que ahora está en moneda homogénea del momento 1. Pero nosotros hemos aplicado un interés, ¿sí? Ha transcurrido el tiempo y nosotros sabemos que el interés es el crecimiento del dinero por el transcurso del tiempo. Entonces, tenemos que calcular el capital final, nuestro capital A1, que va a ser el capital final en moneda del momento 1.
Por eso partimos de B1, que era el capital inicial ya en moneda del momento 1. Y le aplicamos la tasa de interés real, la tasa R. Y este segmento que hemos marcado con rojo es el interés real. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros medimos desde B sub 0 hasta A1, podemos pensar que todo esto es interés, pero en realidad no lo es. Hay una parte que cubre el efecto inflacionario y otra parte que es interés real. ¿Sí? Entonces recuerden, la tasa, y llegamos acá, perdón, me faltó un clic, llegamos acá al capital final, a 1, en el momento 1, a partir de B sub 0, 1 más I. ¿Sí? B sub 0 por 1 más I. Es decir, I es la tasa aparente, recuérdenlo. B sub 0 el capital inicial en moneda del momento inicial. B sub 1 es el capital inicial en moneda del momento 1. H es la tasa de inflación. R es la tasa real de interés. ¿Sí? Muy bien. Este diagrama es muy importante, este gráfico. Miren todo lo que vamos a trabajar a partir de ahí. Lo vuelvo a traer acá un poquito más pequeño porque lo vamos a necesitar ahora. Miren lo que yo he escrito ahora. Tenemos el capital final en el momento 1 en moneda del momento 1, lo podemos escribir como B sub 0 igual a 1 más I, que es esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Pero A1 también lo podemos escribir como B1 por 1 más R, ¿sí? Que es lo que vimos acá, a partir del capital inicial expresado en moneda del momento 1, con la tasa real de interés. ¿Qué pasa? Los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Entonces nosotros podemos decir que B sub 0 por 1 más I es igual a B sub 1 por 1 más R. ¿Qué vimos nosotros previamente? ¿A qué es igual B sub 1? Fíjense acá en el gráfico. B sub 1 es igual a B sub 0 por 1 más H. Es decir, que nosotros podríamos escribir toda esta expresión en función de B sub 0, reemplazando B sub 1 por B sub 0 por 1 más H. Entonces podemos decir que B sub 0 por 1 más I es igual a B sub 0 por 1 más H por 1 más R. Tenemos B sub 0 en ambos miembros, podemos simplificarlo. Entonces surge aquí naturalmente esta relación que existe entre la tasa aparente, la tasa real y la tasa de inflación. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora un poquito más a partir de esta relación. Nosotros, cuando trabajemos, cuando resolvamos ejercicios ustedes o se les puede presentar en alguna situación para resolver, podemos contar con la tasa aparente, con la tasa real, con la tasa de inflación, con 2 de 3, ¿sí? O con las 3. Veamos qué ocurre si nosotros quisiéramos averiguar la tasa R conociendo la tasa aparente y la tasa de inflación, ¿sí? Vamos a despejar R. Para eso lo que hacemos es el 1 más I que está multiplicando lo pasamos dividiendo al otro miembro y el 1 que está sumando a R lo pasamos restando. Luego trabajamos algebraicamente, sacamos como un denominador 1 más H, ¿sí? Lo trabajamos y nos queda R es igual a 1 más I menos 1 menos H, cambia el signo porque acá está precedido por el signo menos, el 1. ¿Y qué pasa? Tenemos un 1 positivo y un 1 negativo, los podemos simplificar. Podemos decir entonces que R va a ser igual a I menos H sobre 1 más H. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos calcular la tasa real de inflación conociendo la tasa aparente y la tasa de inflación. Esto, por supuesto, nos sirve para hacer algunos análisis que son importantes luego. Si la tasa real de interés es mayor que 0, significa que la tasa aparente es mayor que la tasa de inflación. La tasa de interés aparente es mayor
que la tasa de inflación. Es decir, que esta tasa aparente cubre el efecto inflacionario y me permite obtener un interés real. Si la tasa real de interés es igual a 0, significa que la tasa aparente es igual a la tasa de inflación. Es decir, que esa tasa aparente alcanza solo para cubrir el efecto inflacionario, ¿sí? Pero no obtengo ningún rendimiento real. Y si R es menor que 0, significa que la tasa de interés aparente es menor que la tasa de inflación, lo que significa, con una tasa real negativa, que la tasa de interés no alcanza a cubrir, la tasa de interés aparente, no alcanza a cubrir el efecto inflacionario. Por lo tanto, tenemos un rendimiento negativo, estamos perdiendo frente a la inflación. ¿Sí? Es importante, y por eso les pongo la lupita con el ojo, que analicen esta relación, que analicen lo que acabamos de ver, porque les va a servir mucho para interpretar, ¿sí? ¿Qué significa qué significan los valores que toman la tasa real, la tasa aparente y la tasa de inflación? Veamos ahora, si conocemos la tasa real y la tasa aparente, ¿cómo obtenemos la tasa de inflación? Del mismo modo, ¿sí? Operamos de la misma manera algebraicamente. Despejamos h, el 1 más r que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y el 1 que está sumando a la h lo pasamos restando. Sacamos como un denominador 1 más r, en el numerador nos va a quedar 1 más i, menos 1 menos r. Podemos simplificar los unos, y nos queda entonces que la tasa de inflación la podemos obtener como I menos R sobre 1 más R. ¿Sí? Luego podemos intentar hacer los mismos análisis que vimos recién. Si la inflación es positiva, es decir, es mayor que 0, significa que la tasa aparente es mayor que la tasa real. Cuando h es igual a 0, I y R son iguales. Y si la inflación es negativa, es decir, que hay deflación, significa que la tasa aparente es menor que la tasa real. O dicho de otro modo, la tasa real es mayor que la tasa aparente de interés. Nuevamente, estos son temas en los que tenemos que detenernos, analizarlos y prestar atención. Hasta aquí este video en el que hemos presentado el tema inflación. Esperamos que les sea de utilidad y, como ya saben, los profesores tanto de teoría como de práctica estamos en consulta a través de Zoom o de Meet y los esperamos con sus inquietudes. Muchas gracias.